Hola, en este vídeo os voy a presentar algunas respuestas a las preguntas que habíamos planteado en el quiz de la parte de Río 1, tanto en la parte de muestreo de campo como en la parte de laboratorio. Y este vídeo va acompañado de un documento que tenéis aquí a la derecha, que os he dejado en formato PDF en la plataforma Tema. Lo primero decir que, bueno, lo primero decir que he recibido unas cuantas contestaciones vuestras y que en general están bastante bien y algunas están excelentes, de lo cual me alegro un montón. Y lo segundo, comentaros que el PDF este y el documento que estoy usando aquí en el vídeo tiene unas respuestas que son tan informales como las preguntas, ¿vale? Están escritas más bien para mí, para acordarme de lo que quiero decir y están puestas en azul. Es decir, tomadlas en lo que vale, interpretadlas como os parezca, ¿vale? Lo digo por si acaso no lo toméis como una cosa literal al pie de la letra, ¿vale? Bien, la primera pregunta, vamos entonces a resolver esas dudas que teníamos o que había planteado yo. La primera pregunta hacía referencia a la precisión, exactitud y error, los conceptos fundamentales, ¿no? Y decía, la abundancia de fitoplancton y fitoplancton se determinan a partir de la concentración de clorofila A. Este método presenta un pequeño error analítico. ¿Por qué para fitobentos, si el método es el mismo, por qué para fitobentos tomamos 4 piedras y para fitoplancton una sola muestra de agua? Bueno, lo primero es recordar que estamos trabajando con 3 fuentes de error diferentes. En primer lugar, la variabilidad natural. Eh, es decir, en distintos sitios, por ejemplo, distintas piedras del mismo río pueden tener distinta concentración de, o distinto crecimiento del fitobentos encima de ellas, ¿no? En segundo lugar, tenemos un error de muestreo, es decir, podemos haber elegido mal o haber tenido la mala suerte de que hemos elegido una piedra particular que hace que nuestra muestra no sea plenamente representativa de la variabilidad natural que se encuentra en el río, ¿no? Ni siquiera nos permite acercarnos al valor de la media poblacional. Y en tercer lugar, hay un error analítico, puramente analítico. Tomamos las muestras en el río de una cierta manera, pues raspamos las piedras, recogemos el material, lo llevamos al laboratorio, hacemos una serie de análisis que si en cualquier paso nos equivocamos, estamos introduciendo un error en esa muestra que a lo mejor no se introduce igual en las otras muestras y que hay que tener en consideración, ¿vale? O sea, 3 fuentes de error diferentes. Eso va a determinar qué magnitud tiene cada uno de los 3 tipos de errores, va a determinar qué tipos de muestras o qué tendremos que repetir. Es decir, si el error, si la variabilidad natural es muy alta, necesitaremos replicar las muestras que tomamos en el campo. Eso es lo que se llama réplicas verdaderas. Son verdaderas réplicas de la población a estudiar, ¿no? Eh, si lo que tenemos es una variabilidad muy baja y un error analítico muy alto, lo que tendremos que hacer será repetir las medidas en el laboratorio de una misma muestra para estar seguros de que el valor que obtenemos de la variable para esa muestra es creíble o suficientemente preciso, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde está la fuente de variabilidad, tendremos que tomar réplicas verdaderas o réplicas falsas, que son réplicas de método en realidad, réplicas de repetir la misma medida sobre una única muestra que originalmente habíamos tomado, ¿vale? En el caso de la medición de clorofila A, nos dice que el método presenta un pequeño error analítico, luego no es necesario repetir las medidas en el laboratorio, porque es difícil equivocarse y el método es bastante robusto, ¿no? Lo que ocurre es que, como os decía, las piedras presentan una elevada variabilidad, no solo son distintas por naturaleza, sino que tendrán tamaños diferentes, estarán localizadas en sitios distintos del río, a distintas profundidades, que permite que llegue más o menos luz y por tanto que crezca más o menos fitobentos, pero además se voltean con la corriente, pueden tener historias distintas, puede haber pasado una vaca y haber pisado la piedra y es decir, cada piedra, cada superficie de piedra del río puede ser diferente de las demás y por tanto tiene una alta variabilidad natural que tenemos que resolver tomando muestras reales, por eso cogemos 4. En el caso del fitoplancton, son organismos unicelulares creciendo y dejándose llevar por las corrientes
y por tanto en un medio turbulento de poca profundidad no esperamos una gran variabilidad en la distribución espacial, que es lo que nos interesaría ahora, ¿no? Y por tanto creemos que tomando una muestra única, pues estamos representando de forma adecuada a la población completa. Ojo, porque en alguna de vuestras respuestas se da esto como un hecho. Como tiene poca variabilidad, no hace falta. Bueno, el que tenga poca variabilidad no lo hemos medido, es una asunción. Entonces, casi nunca es correcto tomar una única muestra, porque por mucho que uno crea que la variabilidad va a ser baja, pues a veces hay sorpresas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a veces es lo más práctico, a veces no vale la pena dedicar el tiempo a tomar muchas muestras de una cosa que casi seguro te va a dar lo mismo y perder, y lo cual te impide a lo mejor tomar muestras en sitios distintos o en momentos diferentes que te proporcionarían más información, ¿vale? He añadido aquí una pequeña nota que viene de alguna de vuestras respuestas. Ojo, el fitobentos son organismos unicelulares que crecen formando películas, no tienen raíces. Los organismos unicelulares, las plantas superiores tienen raíces, ni siquiera las algas, ni siquiera las macroalgas tienen raíces, eh, mucho menos el fitobentos, ¿vale? No es que sea importante, pero bueno, que quede claro. Bien, respecto a la segunda pregunta, nos preguntaba, bueno, decía el enunciado, tanto la DBO5 como las tasas metabólicas, producción primaria y respiración, se determinan a partir de cambios en la concentración de oxígeno tras incubaciones en botellas. ¿Por qué para DBO podemos usar un sensor electrónico de oxígeno y para producción y respiración necesitamos el método de Winkler? Y seguía preguntando, ¿por qué para DBO tenemos 3 réplicas por tratamiento y para producción y respiración 5? ¿Y por qué en ambos casos se selecciona un único punto del río en una zona donde no haya mucha turbulencia? Es decir, no se toman muestras replicadas de las que hemos hablado antes. Bueno, la respuesta a esta última pregunta es la misma que la de antes, porque la concentración de oxígeno disuelto quiere decir eh, que está controlada por fuerzas moleculares y en general, en un ambiente turbulento e incluso con suficiente tiempo, las moléculas disueltas acaban con una distribución bastante homogénea en el soluto y por tanto no tiene mucho sentido andar repitiendo las medidas de oxígeno si estamos seguros de que lo vamos a medir bien, ¿vale? O sea que tomamos una única muestra real. Respecto a las otras preguntas, hay que recordar que con la DBO era el consumo de oxígeno a lo largo de 5 días en oscuridad. Y como pasa mucho tiempo, lo que suele ocurrir es que la tasa, la cantidad de consumo que se produce durante 5 días en oscuridad en una botella es muy alta. Es decir, esperamos valores mayores de 30 milimoles por metro cúbico y pueden alcanzar más de 100 en aguas relativamente ricas en materia orgánica. Y esto estoy hablando de ríos no contaminados. Si nos vamos a una zona donde hay un vertido o lo que sea, pues las tasas pueden ser mayores, ¿no? Para que comparéis una tasa de respiración normal que se mide en 24 horas y por tanto por definición va a ser más baja que la de BO, suelen presentar rangos típicos entre 0,1 y 30 milimoles de oxígeno por metro cúbico. He puesto moles ahí, pero está mal, es milimoles de oxígeno por metro cúbico. O sea, micromoles por litro. Así que tenemos, es la misma variable, el mismo método de incubaciones, pero necesitamos sensibilidades muy distintas. En un caso, una sensibilidad muy alta para medir diferencias muy pequeñas, en el otro muy baja. Por eso podemos usar un sensor menos preciso y menos exacto, como los sensores electrónicos, pero muchísimo más cómodo para medir DBO, pero no lo podemos usar para medir producción y respiración, ¿vale? El Winkler es un método extremadamente exacto, de hecho es el método que se usa para calibrar todas las ondas electrónicas y es muy preciso. Y precisamente por eso, por ser un método muy preciso, es muy proclive a que se produzcan errores tanto analíticos como de muestreo. Cualquier mínima diferencia que introduzcas en la forma en la que rellenas la botella o 2 botellas de la misma muestra o cómo analizas esas 2 muestras, cualquier mínima diferencia que introduzcas va a generarte un valor diferente, una medida distinta. Y por eso, porque el método es muy preciso y estamos midiendo cambios de concentración muy pequeños, necesitamos hacer réplicas de método, ¿vale? Es decir, tomamos una única muestra inicial porque hay poca variabilidad natural, pero con estadísticas necesitamos réplicas de método y por eso de esa muestra inicial, de ese botellón inicial que tomábamos en el río, rellenábamos 5 botellas que son las que
aquellas en las que medimos la concentración inicial y la concentración después de ser incubadas, ¿vale? Es decir, siempre jugando con esta idea de la intensidad del muestreo que uno tiene que realizar en el campo. No es una cosa que venga en un libro de recetas, es una cosa que tenéis que pensar vosotros en función de qué variable queréis medir, qué variabilidad tiene en la naturaleza, qué método vais a usar para determinar esa variable, qué errores de analíticos y de muestreo tienen, qué precisión necesitas, etcétera, 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 ¿no? Bien, siguiente pregunta sobre muestreo de fitoplancton. Dice, los dos primeros vídeos, que ya no recuerdo, sí, los dos primeros vídeos, en uno se mostraba clorofila en el océano y en otro en ríos, en otros dos en ríos. Utilizan para el muestreo botes opacos y los dos segundos utilizan botes translúcidos. ¿Por qué? No sé. Yo creo que deberían usar todos botes opacos. ¿Crees que tiene alguna importancia? Sí, tiene importancia, que es tanto mayor cuanto más tiempo pase desde que coges la muestra hasta que la analizas, y tanto mayor cuanto más luz reciben. La clorofila, como todos los pigmentos, es muy sensible a la luz y se puede destruir. Y además el fitoplancton adapta muy rápidamente sus condiciones de crecimiento a la luz. Y entonces, si tú coges una muestra y la tienes durante un par de horas a una cierta intensidad de luz, que no es aquella donde estaba creciendo el fitoplancton puede adaptarse y cambiar su perfil de clorofila, ¿no? Entonces es importante eh, mantener las muestras en oscuridad, tanto para medir clorofila como sobre todo para medir tasas. Si vais a medir fotosíntesis, no podéis permitir que el fitoplancton empiece a adaptar su maquinaria fotosintética a unas condiciones que no son aquellas en las que queréis medir la fotosíntesis, que eran aquellas a las que estaba viviendo el fitoplancton de origen, es decir, a esa profundidad, con esa intensidad de luz, ¿vale? Fitoventos. ¿Por qué en el primer vídeo se dibuja el perímetro de la parte raspada de la piedra? Para medir la superficie. Obviamente necesitamos expresar el resultado de concentración de clorofila en unidades de superficie. X gramos de clorofila por metro cuadrado, ¿vale? No vale... Obviamente una piedra grande va a tener más clorofila que una pequeña, así que hay que normalizar, y la normalización normal es por superficie. Por eso necesito saber la superficie. Se dibuja el perímetro y hay varias opciones. Una opción es calcular realmente de forma geométrica la superficie que ese perímetro determina. Y una opción bastante sencilla, que vale para muchas cosas y por eso os la digo, es recortar la superficie del perímetro y pesarla. Si yo tengo una buena medida de la densidad del papel, la densidad viene en gramos por metro cuadrado o por centímetro cuadrado, puedo usar esa densidad para calcular a partir del peso la superficie. La densidad teórica del papel, es decir, la que viene en la resma de folios, no siempre se cumple, porque claro, el peso del papel depende en parte de la humedad que tenga. Y entonces, si uno quiere ser un poquito más fino, pues entonces lo que hace es recortar trozos de papel de áreas conocidas, es decir, con una regla mides 1 centímetro por 1 centímetro, 5 centímetros por 5, 10 por 10, áreas conocidas que recortas y pesas, y, y obtienes una recta de regresión de superficie que conoces porque has recortado tú a peso que has determinado. Tienes una serie de puntos, normalmente da, lógicamente, una recta, una regresión lineal, que suele ser muy buena, y con la ecuación de esa recta tú puedes calcular la superficie del recorte de papel que corresponde al perímetro de la piedra que has muestreado, ¿vale?